ser cualquier cosa. Bien, ¿qué hago con ese conjunto? ¿Qué más necesito? Aparte de ese Un conjunto. conjunto y dos operaciones. En ese conjunto está definido dos operaciones. ¿Sí? ¿Cuáles son esas operaciones? La suma y el producto. Sí. La suma entre ellos. ¿Qué más? Yo tengo una suma de vectores denotada por el signo más y un producto de un número real por un número vector, por un vector. Bien, entonces defino dos operaciones. La suma de esos vectores y el producto por un escalar. ¿Sí? Por un escalar, por un número real. Ok. Entonces puedo decir lo siguiente. A ver. Inge, disculpe una pregunta, está compartiendo pantalla, porque no se ve nada. Estoy intentando compartir. Bien, ahora sí, ¿no? Entonces, puedo decir que un espacio vectorial es una terna, es esta terna, ¿sí? Tengo un conjunto o una colección B B es un conjunto no vacío, un conjunto no vacío, y además de eso tengo estas dos operaciones, ¿no? Tengo estas dos operaciones. Entonces dijo, sean U, B, elementos de B, se tiene dos cosas. Primero, que U más B pertenece a B. Y segundo, que para todo K elemento de los reales, K por U pertenece también a B. ¿Cierto? Entonces estoy definiendo estas dos operaciones. Sí, la suma y el producto por un escalar. Bien. Cualquier conjunto, cualquier colección de objetos que cumplan con esas características, lo definimos como un espacio vectorial. ¿Cierto? Bien. Además de eso, tenemos unas cuantas propiedades. ¿Sí? ¿Cuáles son las propiedades de los espacios vectoriales, chicos? Profe, una pregunta. Un espacio vectorial no es un anillo, así que tendría todas las propiedades que ya vimos anteriormente.
Todavía no llegamos a eso. Ahorita definamos las propiedades y decimos si efectivamente es solo un grupo, es un anillo conmutativo, ¿qué es? ¿Qué? Serían las propiedades. Serían las propiedades de la operación, ¿no? Perdón, no te escuché. Asociativa, conmutativa. Exactamente. Tengo 7 propiedades aquí. Son A ver, conmutativa, asociativa, elemento opuesto, distributiva, entonces, asociativa. se tienen las siguientes propiedades. Como dijo mi compañero, conmutativa sería U más B es igual a V más U. Para todo U, B, W, elementos de B y alfa y beta, elementos de R, se tiene. 2 puntos. Primero, U más B igual a B más U. ¿Ya? Segundo, Asociativa. es decir, que U más B más W es igual a U más B y eso más W. Tercero, Neutro. existe de que existe un elemento cero, elemento de dónde? De B, tal que U más 0 es igual a 0 más U, y eso es igual a U. Cuarto, En este caso también está la del inverso, que me dice para todo U. entonces, para todo U elemento de B, existe un menos U. ¿Sí? Elemento de tal que U más Elemento de menos U B. es igual a 0. U más menos U es igual a menos U más U. Y eso es igual a 0. ¿Okay? Chicos, una cosita. ¿Este elemento está en dónde? ¿Qué es? ¿Qué tipo de elemento es? El vector 0, tal vez, porque pertenece al espacio vectorial. El 0 del espacio vectorial, ¿sí? Ojo, no es el 0 número, ¿no? No es 0 número, ¿sí? Eso hay que tener claro, ¿no? Que esto es, en forma general, el 0 vector, ¿cierto? En general, el 0 vector, el 0 elemento de B. ¿Sí? A ver, señor Simbaña, hasta ahí estaríamos hablando de qué? De grupo abeliano, si no me equivoco. Grupo abeliano, Mm, chicos. Grupo abeliano. Hello. De grupo, creo, solo grupo. Hasta ahí, digo hasta ahí. Estaríamos diciendo que B con la suma es un grupo abeliano, ¿cierto? Sí. Sí. Hasta ahí, bien. Sigamos. Pero esas no son las únicas propiedades. Serían las únicas para la suma, ¿no? Solo para la suma. Ah. No para la suma, sino solo para la suma, porque no involucra a la otra operación, ¿no? Entonces, para la otra operación, habrían tres más. Ya. So- 5. ¿Qué digo en 5? asociativa.
alfa punto U más B es igual a alfa punto U. Es así. Alfa punto U más alfa punto B, ¿cierto? Sí, ajá. Sería la distributiva. Ya. ¿Distributiva de qué? De un escalar. Del producto con respecto a la suma, ¿cierto? Del producto escalar con respecto a la suma de vectores. Sí, chicos, siempre voy a insistir en lo mismo, ¿no? Cuando hablo de suma de vectores, hablo en forma general, ¿no? Metes en la cabeza que es vectores, todo lo que sea elementos de un espacio vectorial. 6. Un neutro también. Neutro. Asociativa para el producto escalar. Asociativo para el producto escalar. Entonces, alfa punto beta punto U es igual a ¿qué? A alfa punto beta punto U. ¿Así? ¿Cierto? Sí. 7. El neutro. La identidad. La identidad 1.u es igual. igual a u.1 y eso es igual a u. ¿Sí? Y quizás en algunos casos, bueno, de hecho no, debería estar también el que alfa más beta, ¿cierto? Punto U es igual a que alfa punto U más beta punto U. ¿Sí? Ahí, ¿qué estoy haciendo? Se supone que es la distributiva de la suma con respecto al producto, ¿no? ¿De acuerdo? Profe, una duda, Bien. ¿qué pasa el concepto de distributiva por derecha y por la izquierda? También. O por derecha, por izquierda podría ser, ¿sí? Bien. Son las 8 propiedades para un espacio vectorial. ¿Cierto? Para un espacio vectorial. Bien. Hasta ahí, señor Simbaña. Estaríamos hablando entonces de qué? De anillo. Sí, es un anillo. Bueno, De un anillo. De un anillo. Bien. Ejemplos de espacios vectoriales. Ejemplos de espacios vectoriales típicos. Ejemplos de espacios vectoriales. Rn. Rn, ajá. R2, R3. Matrices. Bueno, matrices. Matrices de orden 2×2, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cuál otro? Polinomios. Polinomios. P sub n. Polinomios de grado n, ¿no? Puede ser polinomios de grado n. Más ecuaciones lineales. Ok, veamos estos polinomios de grado 2. Es interesante. A ver, en polinomios, ¿cuál sería la suma? Por ejemplo, este P2, P sub 2, ¿cuál es? ¿Cómo son los elementos de P sub 2?
Dice polinomios de grado 2. ¿Cuáles son? ¿Cómo son? Puede ser una ecuación cuadrática, no tiene que ver con eso. Serían ax al cuadrado más 1x al x cuadrado más más c. b sub 1x más c sub 1, ¿cierto? Ese es un elemento, ¿cierto? Y otro elemento sería un a sub 2x al cuadrado más un b sub 2x más un c sub 2, ¿cierto? Esos son elementos, por ejemplo, de p sub 2. ¿Y ahí qué operación estoy definiendo? ¿Cuál sería la operación? Cuando hablo de la suma, ¿de qué suma estoy hablando? Suma de vectores. No, Son ecuaciones. es la suma trivial de polinomios. La suma típica de polinomios. Entonces voy a sumar estos dos polinomios. ¿Cómo sumo esos dos polinomios? Cada elemento con cada elemento. Componente a componente, ¿no? Entonces, el polinomio resultante, sí, tengo un polinomio resultante, ese sería que A1, A2, X al cuadrado, más B1 más B2, X, más C1 más C2, ¿sí? Ese sería el polinomio resultante, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Ese sería, ¿sí? Bien, ¿y cuál sería el producto que está definido acá? Voy a decir que sea alfa un elemento de R, entonces alfa por el polinomio sería alfa A1 x al cuadrado más alfa B sub 1x más alfa C sub 1, ¿no? Esa sería la multiplicación, ¿sí? Ok. Bien, así como esos como ejemplos, ¿no? Ejemplos de este tipo. Bien. Un segundito, por favor.
Bien, gracias chicos. Bien, continuemos. A ver. Pregunto, ¿será que el conjunto de matrices de orden 2×3 con las operaciones es un espacio vectorial con las operaciones usuales? Tendría que cumplir las 8 características de arriba. Sí, por eso pregunto. Así, échenle un vistazo. ¿Creen que alguna de esas no cumpliría? Estamos hablando de la suma entre matrices y del producto de un escalar por una matriz, ¿no? Estas serían las operaciones usuales. ¿Qué creen? ¿Qué piensan, chicos? Para mí sí sería un espacio vectorial. Sí, ¿Sí? ¿O será que alguna no cumple? ¿Será que hay alguna donde no? En este caso, como está hablando de suma de matrices, sí cumpliría todas las propiedades. concuerdo. Sí, pues sí. De hecho, todas las matrices de orden M por N, todos los conjuntos de matrices de orden M por N, son considerados espacios vectoriales. ¿Sí? Son considerados espacios vectoriales, chicos. ¿Okay? Adicional a esto, habíamos dicho que le habíamos pedido algo más. ¿Cuál es la pregunta? Que sí, habíamos pedido algo más. Aparte de espacios vectoriales, algo más habíamos pedido. Sí, profe, ¿qué son los Subespacio subespacios vectoriales? Ok, lo que es un subespacio vectorial. Un subespacio vectorial. Bien, ¿qué me pueden decir Eh, del ah, subespacio vectorial? Es un subconjunto del espacio vectorial. Ya, cualquier subconjunto y nada más. Basta que sea un subconjunto y punto. debe que cumplir. Que cumpla 3 propiedades. También me dice que, al igual que un espacio vectorial, Ojo, antes de las propiedades hay algo. Ok, ya. también me dice que al igual que el espacio vectorial, también cumple dos propiedades. En este caso también son la suma y la multiplicación. Estas no son propiedades, estas son operaciones. Que sea un subconjunto no vacío. Es una terna. Espacio vectorial. ¿Sí? Estamos hablando de un W subconjunto de B. Lo primero que hace W es heredar las mismas operaciones de B. Primera cosa. Entonces, si tomo un subconjunto, este subconjunto inicialmente hereda o debe heredar las mismas operaciones. ¿Sí? Las mismas operaciones de B. ¿Cuáles son esas? Las que se haya definido, ¿cierto? Es decir, la suma entre esos elementos y el producto por un escalar, de acuerdo al espacio que esté. Primera cosa. ¿Qué otra cosa? ¿Ya tengo las operaciones? que sea cerrado. Ya, cuando decimos que sea cerrado, es decir, que la suma sea elemento de B, el producto también sea un elemento W. ¿Sí? En síntesis, que cumplan también con las 8 propiedades, ¿cierto? Sí. No.
Sin embargo, mira, eso significa hasta ahí que para probar que W sea un espacio vectorial, habría que probar las 8 propiedades. Existe un teorema que me reduce bastante el trabajo. ¿Sí? Más o menos se enuncia así, dice, sea B un espacio vectorial donde se define la suma y producto. Le pongo solo para anotar que es cualquier suma y un producto definido, ¿no? Y sea W un subconjunto de B no vacío. Aquí sí cabe hacer la acotación de no vacío. ¿Por qué razón? Más allá de que si no tiene elementos no pero. Porque recuerden que el vacío es subconjunto de todo conjunto, ¿no? Entonces, si no hago la acotación de que W sea un diferente al vacío, podríamos considerar el conjunto vacío también. Bien. Bueno, dice, W es un subespacio vectorial y pongo con otro color eso porque esa notación SEB de aquí en adelante nos dice subespacio vectorial, ¿no? Entonces, W es un subespacio vectorial de B si y solo si, miren que es una doble implicación, si y solo si cumple las siguientes condiciones. ¿Sí? Cumple las siguientes condiciones. Primero, si U, B son elementos de B, perdón, son elementos de W, entonces U más B también es un elemento de W. Ahí está la clausura, señor Jaramillo, que decía, ¿no? Y para todo alfa, elemento de R, U elemento de W, se tiene que alfa por U es un elemento de W. ¿Okay? Si yo demuestro esas dos, suficiente para decir, si yo demuestro estas dos condiciones, de acuerdo a este teorema, es más que suficiente para decir que el subespacio vectorial, que ese subconjunto, perdón, que ese subconjunto W es un subespacio vectorial. Profe, yo encontré que tenía que tener vector nulo para ser subespacio vectorial. Perdón, de nuevo. Que, o sea, yo encontré que hacía falta una tercera condición, que tuviera un vector nulo. ¿No es necesario? Indispensable. Más que necesario, indispensable. En teoría se supone que está sobreentendido, pero sí, efectivamente. Si el cero no está dentro del espacio vectorial, dentro de los elementos U y B, entonces ya ni siquiera sería espacio, ¿no? Peor subespacio. Sí, necesarísimo. Ok. Bien, veamos un ejemplo. 2 más 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 2 más
sea W el conjunto de matrices dos por tres de la forma AB 0 C 0 D. ¿Sí? Ok. ¿Es un subconjunto de las matrices de orden 2 por 3? Sí. Donde lo que nos dice es que estas componentes, esta componente y esta componente, siempre son 0, ¿no? Siempre son 0. Bueno. Con A, B, C, D, elementos los reales, ¿no? Números reales. W es un subespacio vectorial. Es un espacio vectorial de B. La pregunta es, ¿cuál sería B? Chicos, ¿cuál sería nuestro B? Para el caso. 2 por 3. Exactamente. Todo B. B sería el espacio vectorial de las matrices 2 por 3, ¿no? Todo. Entonces yo estoy cogiendo un subconjunto. ¿Cuáles? Las que tienen 0 y 0 acá como componentes, ¿no? Entonces, es claro que es un espacio más chico. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a eso, tengo que probar. Primero, digo, sean U igual a, voy a tomar un A1, B1, 0, C1, 0, D1. Y el B, voy a tomar el A2, B2, 0, C2, 0, D2, ¿cierto? ¿Sí? Pregunto, ¿esos dos elementos son elementos de W? Sí. Sí, ¿no? Tienen la forma, guárdanla. Entonces, tengo que probar que U más B también está en W. Entonces, A1, B1, 0, C1, 0, D1, más A2, B2, 0, C2, 0, D2. ¿Sí? Como estoy hablando de la suma entre matrices, entonces tendré la matriz A1 más B1, B1 más B2, 0, C1 más C2, 0, D1 más D2, ¿sí? Y podemos ver que este elemento también está en W, ¿cierto? Por lo tanto, la primera condición cumple. ¿Sí? Vamos con la segunda. Entonces, para la segunda diré, sea acá un escalar, ¿sí? Y U, la matriz que tomé A1, B1, 0, C1, 0, D1. K por U es igual a ¿qué? A K por A1, B1, 0, C1, 0, D1. Y eso es igual a ¿qué? K A1, K B1,
0, K, C1, 0, K, D1. Y claramente podemos decir que este también es un elemento W. En conclusión, W es un espacio vectorial de B. ¿Sí? Bien. A veces una forma alternativa, ¿sí? Una forma alternativa para ver que sea un subespacio vectorial consiste en probar que alfa U más beta B sea un elemento de W. Para todo U, B, elemento de W, y alfa, beta, elemento de R. O sea, si hago esta combinación y veo que está en W, suficiente para probar, en lugar de probar las dos, ¿no? A eso me refiero. ¿De acuerdo? Entonces, uno pensaría, y me corrigen si no es así, uno pensaría que cualquier conjunto que yo tome, por ejemplo, en las matrices de orden 2×3, sería un subespacio vectorial. ¿Qué dicen? Sí, porque cumple la propiedad. Cualquier conjunto, ¿no? Parecería. En particular, diré, sea W el subconjunto de M23 de la forma AB1, 0, 0, C, por ejemplo. W es un subespacio vectorial. Y en ese caso, ¿no? ¿Y por qué? O sea, es que dice que tiene que uno ahí, ¿no? Que siempre tiene que quedar uno. Si lo multiplicas por otro escalar, va a quedar ese otro escalar diferente de uno. Entonces ya no sería igual. La suma nomás. Ni siquiera, no había pensado en el producto por un escalar. En la suma, mira. Si tú tomas A1, B1, 1, 0, 0, C1, más A2, B2, 1, 0, 0, C2. Cuando sumas te queda ¿qué? A1 más B1, cualquier número, ¿cierto? A2, no, ¿qué digo? A1 más A2, B1 más B2, 2. 0, 0, C1 más C2. Este ya no es el elemento de W. Y lo que tú también dijiste, se supone que aquí el 0 debería estar, ¿no? Pero ¿cuál sería el elemento neutro de este conjunto? No podría tener elemento neutro. ¿Cierto? No habría, ¿no? Ya el 0 ya no tengo en el espacio. Veamos otros ejemplos. A ver. Sean W sub I
subconjuntos de R2, tales que, primero, el W1 son todos los elementos de la forma X, Y, elementos de R2, tal que X es mayor o igual a 0. Segundo, W sub 2 son todos los elementos de la forma X, Y, elementos de R2, tal que X es mayor o igual a 0 y Y es mayor o igual a 0. Tercero, W sub 3 son todos los elementos de la forma X, Y, elemento de R2, tal que X es 0. ¿Sí? Pregunto. A ver, dos cosas. Les voy a pedir, como es en R2, ojo, y si puedo graficarles, les voy a pedir primero que me grafiquen estos conjuntos, estos subconjuntos, W1, W2, W3. ¿Sí? Primerito, grafiquen. Y segundo, díganme de esos, ¿cuáles serían subconjuntos? ¿O cuáles serían subespacios vectoriales? Perdón, subespacios vectoriales. Diez minutitos.
¿Cuál?
Bien, a ver. ¿Cómo queda el primero? ¿Qué estamos hablando en el primer caso? No es subespacio. No, antes de eso, antes de probar. Les pedía que grafiquen y probemos. Ah, la gráfica. Voy a compartirla, pero no. ¿Qué será? Ah, no. Ya, bueno. Porque Es básicamente todo el cuadrante derecho del plano cartesiano. Ah, sí, eso. Cuadrante. Ah, ya, le comparto, le comparto. No sabía cómo hacer este cuadrante, así que. ya, exacto. X mayor a 0. A ver, ¿cuál? Quítale, exacto. A todos esos, ¿no? Es decir, son todos los elementos que tienen la forma X cualquier, no, a ver, X un número positivo y Y cualquiera. Sí, ajá. ¿Cierto? X solo los positivos, incluido el 0 y Y cualquiera. ¿Qué es lo que no cumple? El producto escalar. Es que para cualquier R, no. Si yo tomo un R negativo, ya me voy al otro lado. Sí, sí le ven, chicos. El resto Sí. es para cualquier R. Entonces, si yo tomo un R negativo, ya se va al otro lado, ya nada, negado. Entonces, no es un espacio vectorial. Listo. Ok, pon el gráfico del segundo, por favor. Sería lo que está doblemente pintado, ¿no? Ajá. El primer cuadrante, en otras palabras. Espacio vectorial. No, tampoco. Tampoco, por la misma razón, ¿no? Ajá. Y el otro, como X es igual a 0, entonces sería solo esta línea, ¿no? De 0 y todos los demás son yes. Ojo. Ahí sí Es sería. decir, el eje Y. Estoy hablando del eje Y. Sí. ¿Sí? Ya. ¿Y ese es un espacio vectorial? ¿Es un subespacio vectorial, perdón? Sí. Ujú. Sí, ese sí.
Ese sí es un subespacio vectorial. Bien. Creo que con los ejemplos tenemos claro de qué estábamos hablando. Sí. Bien. Y teníamos un tercer, una tercera pregunta. ¿Cuál era? Creo que eso lo pero eran esas que ya. La primera no es, la segunda tampoco, la tercera sí. Perdón, no te escuché bien. Repíteme, por favor. O sea que ya hicimos las tres. Las dos primeras no eran espacios y la tercera No, sí era sí. espacio. No, sí, de este ejemplo sí, pero para hoy les había pedido unos 3 conceptos. El espacio vectorial, subespacio vectorial y había otro más. No, de hecho nos mandó dos, nada más. Sí, pero que solo eran 2. ¿No? Ok, completo yo entonces. El tercer concepto que teníamos para hoy. Es el de combinación. El de una combinación lineal. Sí. Entonces, dice. Sea B1, B2, así B sub K, vectores de B, un espacio vectorial B, un vector B, elemento de B, se dice que es una combinación lineal de B1, B2, B sub K, si B es igual a alfa 1 B1 más alfa 2 B2 más puntos suspensivos alfa sub K, B sub K. ¿Sí? Con alfa sub I, elementos de R. ¿Okay? Bien. De la definición que entendemos. Esa es la definición. ¿Qué entiende? Escalares en ese sector ordenadamente. De nuevo, te escucho recortado.
la multiplicación de escalares con vectores ordenadamente, o sea, que siguen una sucesión. ¿Ya? ¿Algo más? ¿Alguien? O sea que si esa sumatoria de los subconjuntos ¿cómo se llama? Es igual a la sumatoria del conjunto grande, entonces son una combinación lineal, Mm, ¿o no? mm, mm. Algo por ahí, pero no va por ahí. ¿Alguien más? Miren, vamos por partes. Verá. Estos elementos que estoy acá, estoy tomando varios vectores, ¿cierto? Estoy tomando varios vectores de un espacio vectorial, ¿sí? Y digo que este otro elemento, que también es de B, esta vez más grande, ¿no? B es de B. Digo que este vector B va a ser una combinación lineal ¿de quiénes? De estos otros vectores. Si existen escalares de tal manera que yo pueda escribir a B de esta forma. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí le ven? Chicos. Quizás todavía no. Y si no, con confianza. Vean. Vamos a poner un ejemplo. A ver, tomemos elementos de R3. Tomemos B a R3. ¿Ok? Ayúdenme, por favor, con 3 vectores. B1, B2, B3. A ver. B1. 3, 5, 7. 3, 5, 7. 3, 5, menos 7. Para que no nos salgan números muy grandes, si por ahí le ponen un 0, un 1, B2. 2, 1, 3. 2, 1, 3. B3. 0, 1, 0. 0, 1, 0. Ok. A este 7 lo voy a borrar ya. Okay. Pienso que me va a dar unos números muy grandes nada más. Pongámosle un menos 1. Ya. Y este también pongámosle negativo. Ya, listo. Esos 3 vectores. Ahora sí, denme otro vector B. El que ustedes quieran. Este sí no hay mucha restricción. A ver. 3, 6, 9. 3, 6, 9. Listo. Entonces, ¿qué me dice? Mire, vamos por partes. Tengo B1, tengo B2, tengo B3. Sí, tengo B1, tengo B2, tengo B3, elementos de B, ¿cierto? De R3. Y tengo otro vector B. Yo voy a decir que este vector B es una combinación lineal de estos 3, siempre y cuando yo pueda escribir a B como un alfa 1 B1 más un alfa 2 B2 más un alfa 3 B3. ¿Sí? Entonces, si yo logro encontrar este escalar, este escalar, este escalar, ¿sí? Si hay la posibilidad de que tenga esos escalares, de tal manera que yo escriba a B como combinación lineal de estos 3 vectores, entonces diré que esta es una
combinación lineal, o que B se puede escribir como una combinación lineal de esos tres vectores. ¿Sí? Ahora, en la práctica, ¿qué estoy diciendo? Voy a poner primero los alfa 1, ¿ya? Entonces, alfa 1 por cuánto? Le voy a poner hacia abajo para que me alcance. 3, 5 menos 1. Más un alfa 2 por cuánto? Por menos 2, 1, 3. Más un alfa 3 por 0, 1, 0. Y eso debe ser igual a ¿qué cosa? 3, 6, 9. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Esto es multiplicación de un escalar por un vector, ¿no? Entonces sería 3 alfa 1 menos 2 alfa 2 igual a 3, ¿cierto? 5 alfa 1 más alfa 2 menos más alfa 3 igual a 6 y menos alfa 1 más 3 alfa 2 igual a 9, ¿cierto? ¿Qué me quedó? El conjunto. El ¿Qué me vector. quedó ahí? Sistema de ecuaciones. Un sistema de ecuaciones. 3 ecuaciones por 3 incógnitas. Método, el que quiera. Como en la primera y la tercera no hay alfa 3, entonces voy a formar este sistema de 2 por 2. 3 alfa 1 menos 2 alfa 2 igual a 3 y menos alfa 1 más 3 alfa 2 igual 9. Puedo utilizar el de sustitución, despejo alfa 1 y me queda que alfa 1 es 3 alfa 2 menos 9. Sustituyo en la otra y me queda que 3 por 3 alfa 2 menos 9 menos 2 alfa 2 es igual a 3. Es decir, 9, 7 alfa 2 es igual a 12. Por lo tanto, alfa 2 vale 12 séptimos. Si alfa 2 vale 12 séptimos, reemplazo acá y me queda que alfa 1 es igual a 3 por 12 séptimos menos 9. Es decir, 36 séptimos menos 9 es igual a ¿qué? 7 por 9, 63 menos 36, 27. ¿Me corrigen? Chicos. Sí está bien, pero sí está bien. Sí. Sí, está bien, pero. Ya, ok. Y me falta sacar, miren, ya tengo acá sacado alfa 2, alfa 1 y me falta alfa 3. Entonces reemplazo en la segunda y me queda que 5 veces menos 27 séptimos más 12 séptimos menos 6 es igual a menos alfa 3. ¿Cierto? Entonces eso sería igual a 100, 7 por 5, 100, menos 135 séptimos más 12 séptimos y menos 42 séptimos es igual a menos alfa 3. Entonces, alfa 3 es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto me da eso? En séptimos. 136. ¿Cuánto? 165. Positivo, creo, ¿no? Sí, positivo. Ya. Entonces ya tengo. Entonces ya tenemos. ¿Cierto? Ya está. Bien, bueno, y ahora me dirán, bueno, resolví el sistema de ecuaciones y, miren, lo que estoy haciendo es encontrando este alfa 1, este alfa 2, este alfa 3, de tal manera que yo puedo decir que el vector
3,6,9 ha sido igual a ¿qué cosa? A menos 27 séptimos el B1, ¿cierto? Más 12 séptimos el B2 y más 165 séptimos el B3, ¿cierto? Si yo multiplico esto por B1, esto por B2, esto por B3 y sumo, me debe dar esto de acá. Entonces, este vector B sí es una combinación lineal de alfa 1 B1 más un alfa 2 B2 más un alfa 3 B3. ¿Sí? Sí ha sido una combinación lineal. ¿Claro? Sí. Entonces, ¿qué significa una combinación lineal? Ah, si es que un elemento yo puedo poner como la suma, resta, multiplicación de escalares por otros vectores. ¿Cierto? Si yo tomo un B, elemento del espacio vectorial o del subespacio vectorial, como sea, y hay unos B1, hay un B2, hay unos B sub, los vectores que sean, cuántos vectores sean, no sé, 2, 3, 4, 5, 10, no sé, los que sean. Si es posible encontrar los escalares respectivos, de tal manera que AB se puede escribir como alfa 1 B1 más el alfa 2 B2 más el alfa 3 B3 más puntos suspensivos más alfa sub K B sub K. Si yo puedo escribir de esta manera, entonces digo que B es una combinación lineal de estos vectores. ¿De acuerdo? Sí. Caso contrario, no. Entonces, ¿cuándo será que no puedo escribir como combinación lineal? Por ejemplo, se me ocurre. ¿Creen ustedes que el vector B igual al 0,0,0, al vector nulo, ¿será que el 0 se puede escribir como una combinación lineal de estos vectores que me dieron ustedes? ¿Será o no será? ¿Habrá cómo o no habrá cómo? Al ser neutro se puede, ¿no es cierto? Sí se puede. Sí, porque ¿cuáles son los alfa? Cero. Claro, sí. De hecho sería el trivial, ¿no? Entonces, obvio, de ley. ¿Cierto? Bien. A manera de ejemplo, chicos, voy a dar otro vector con estos mismos. Voy a poner otro B. ¿Será que el vector B igual a 1, 0? Escribiendo mal. Vamos mejor con polinomios. Sí, para ir trabajando, sino solo con vectores.
Digamos que B1 es B1 es el vector t cuadrado más t más 2. El vector B2 es el vector t al cuadrado menos 2t. El vector 3 es 5t al cuadrado menos t más 2. Y el vector 4 es igual a menos t cuadrado menos 3t menos 2. ¿Sí? Y voy a poner a b como t cuadrado más t más 2. Entonces, ¿será que b es posible escribir como un alfa 1 b1 más un alfa 2 b2 más un alfa 3 b3 más un alfa 4 b4? ¿Sí? ¿Será posible? ¿Será una combinación lineal? Si es que es así, ustedes me dirán cuáles son los alfa. ¿Subí? ¿Ok? Listo, chicos. Es básicamente resolver un sistema de ecuaciones, ¿no? No les lleva más allá de unos 10 minutitos.
Bien. ¿Salieron o no salieron? ¿Hay o no hay los alfa, chicos? No termina. A ver, quizás puede ser un poquito largo, puede ser que sí, pero quisiera saber si tenemos claro el procedimiento, chicos. Sí, sí. ¿Alguien no tiene claro? ¿Alguien no tiene claro? Personalmente no muy claro, Inge. ¿Qué parte? O sea, ¿tenemos que sacar sistemas de ecuaciones y reemplazar o cómo hay que hacer? Resolver el sistema de ecuaciones. Lo que tiene que hacer es esto. ¿El b qué es? Es t al cuadrado más t más 2, ¿cierto? Es igual a ¿qué? Alfa 1 por t cuadrado más t más 2 más alfa sub 2 t al cuadrado menos 2t más alfa sub 3 5t al cuadrado menos t más 2 más alfa sub 4 por menos t al cuadrado menos 3t menos 2, ¿cierto? Multiplico. ¿Y luego qué? Asocio, agrupo los términos cuadráticos. Por ejemplo, con t cuadrado, ¿qué va a estar? Va a estar alfa 1 más alfa 2 más alfa 3 menos alfa 4, ¿cierto? ¿Qué sería? Este de aquí, este de aquí, este de aquí. Ah, no, 5. Acá, perdón, aquí tengo 5 alfa 3. Aquí tengo 5 alfa 3 y el menos por este, menos alfa 4, ¿cierto? Y ese debe ser igual a ¿qué? Al 1 que tengo aquí. Entonces tengo la primera ecuación, alfa 1 más alfa 2 más 5 alfa 3 menos alfa 4 igual a 1. Primera ecuación. Y así con las otras. Entonces voy a tener 3 ecuaciones, de hecho voy a tener. ¿Sí? Uno del t cuadrado, otro, este va a ser del t cuadrado, este va a ser del t y este va a ser del término independiente. 3 ecuaciones. Resuelvo el sistema de ecuaciones y obtengo los alfa 1, alfa 2, alfa 3. Ahora, miren, por simple inspección y sin que eso sea así, o sea la única, porque puede haber muchas y puede haber infinitas soluciones, yo diría que alfa 2 debe ser igual a alfa 3 y debe ser igual a alfa 4 y eso deben ser 0. Y el alfa 1 es igual a 1. ¿Alguien me puede decir por qué? Miren, quiero poner esto y esto, es lo mismo. Entonces, este debería eliminarse, este debería eliminarse y este debería eliminarse y el alfa 1 debería ser 1. Entonces me queda esto igual a esto. No me di cuenta ahorita que el escribo, veo. ¿Sí? Que el B es lo mismo que el B1. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes resuelven un sistema de ecuaciones, tienen compatible, incompatible. Y en el compatible, determinado, indeterminado. ¿Recuerdan que hicimos esa revisión antes? Entonces, el único caso donde no haya combinación lineal sería este. Cuando es incompatible, porque estoy diciendo que no hay la solución, que este sistema no tiene solución, por lo tanto no tiene los alfas. Pero de ahí, si tiene solución, puede ser determinado, única solución, indeterminado, infinitas soluciones. Yo digo que una solución sería esta. ¿Sí? A comprobar. ¿De acuerdo? ¿Más claro o no? Chicos, ¿aló? Para mí ya estuvo más claro. Sí, profe, más claro. Sí, Inge, ya Bien. quedó claro. Muchas gracias. A ver, por favor, ingresen al aula virtual y hay una preguntita por responder ahí. Tienen 10 minutos para responder. Ingresen al aula virtual, a instrumentos de evaluación
y se les abre un pequeño cuestionario, una pregunta que dice P1 combinación lineal. Abran, resuelvan, respondan y listo. ¿Sí? Se abre con 48, se cierra con 58. Inge, una consultita. No me aparece en el aula virtual su materia. Hace un momento yo me aparecía y ahorita no sé por qué no me aparece. Compárteme pantalla. Ya ahorita. Ay, cabrón, no. Aquí me aparecía álgebra lineal 2 y ya no me aparece. Solo aparece el de análisis. No sé qué habrá pasado. Yo también tengo el mismo problema. Seguramente no se matricula. No, sí estaba hace un momento el curso ahí y ahorita desapareció, no sé por qué. Actualízale. Aquí me aparecía álgebra lineal, aquí con unas letras naranjas. Y no sé qué pasó. Aquí también me aparece abajo de análisis. ¿Tu nombre es cuál? ¿Perdón? ¿Tu nombre? Mauricio Muñoz, Mauricio Israel Muñoz Buruzón. ¿No estás matriculado? Sí, por eso digo, me parece muy raro porque hace un momento sí estaba. Rarísimo. Yo no desmatriculo a las personas. Yo también tengo el mismo problema. Mira, no apareces. Muñoz. Hay Muñoz Cuenca, Muñoz Yanacayo. ¿Y ustedes qué? ¿Quién? ¿Quién es esa Armijos. persona? No. Armijos. Armijos. ¿No? Tengo Acuña, tengo Andrade, pero no hay Armijos. Inge Heredia también tengo el mismo problema. Y yo sí estaba matriculado, incluso ya estaba en un grupo ya. Ah, sí, también los grupos. Sí, también pero, estaba. pero si no entran en 7 días, les pasa eso. No, pero sí fue recientemente, nada más que entre eso le digo, hace un momento sí estaba. Yo no topo el aula virtual. Hasta para entrar al análisis, para ver el deber que tenemos, entré aquí al aula virtual. Pero ahora desapareció. No, pero es que una cosa es que, a ver, una cosa es que entres al Moodle. Otra cosa es que entres al aula virtual. No, por eso sí entré hasta Te voy para a poner ver el mismo ejemplo para que buscar esto. libros. ¿Y qué había? ¿Y qué había? ¿Cómo que había? ¿En qué parte? Claro, si O tú sea, salía lo que ingresas salía. al aula, O sea, salían mira, las pestañas que están aquí arriba. a ver, mira, ¿estás viendo en mi pantalla? A ver, espera, ahí sí. Eso me parecía álgebra lineal Si y yo, sí. si yo hago esto, mira, no, es que si aparece el álgebra lineal aquí, eso no significa que entres. Entrar significa que ingreses al aula virtual, ingreses, navegues, eso significa. No es solo entrar al Moodle, es exactamente lo mismo que tú vas a la universidad por el curso, pero no entras al curso.
La única posibilidad para que no estés matriculado es que nunca diste clic ni ingresaste a la materia en 7 días. O sea, recientemente no fue, pero... Entonces, esto, exactamente. Ustedes sabían, 7 días. Es más, señor Mercado, me parece que le volví a matricular la semana anterior, hace 2 semanas, y dijimos lo mismo. Entrar al aula virtual no es ir de visita, sino es ingresar. Y en este caso, ¿qué podría ser? Lola, Mento. Vuélvete a matricular, vuélvanse a matricular. Y hay un sinnúmero de personas que están sin grupo. Profe, disculpe, a mí también me salió que no está matriculado. Solamente entren otra vez, matricúlense y den el examen rápido antes de que se acabe el tiempo. Todos los que no tienen grupo, todos los que no tienen grupo, son los que no han ingresado. Profe, una cosa, yo estaba en el grupo 9, pero me sacó porque no entré a la plataforma. ¿Será que me podría poner de nuevo, por favor? Después de hacer el trabajo en grupo para que se queden sin nota. Porque se les dijo que ingresen. No ingresan, entonces se quedan sin nota.
Buenas tardes, profe. Si es que ya acabamos la prueba, ¿nos podemos retirar nomás? Dame un segundito que les voy a dejar la tarea. Ya, listo. Bien, está su tarea. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19. De esos, eligen. ¿Cierto? De los que están marcados. No, este último no. 2, 4, 6, 8, 10. De los que están marcados, eligen 5. ¿Ok? Eligen 5 y esos lo hacen. Esta es una tarea en grupo. De nuevo. De los que están marcados, ustedes eligen 5. 5 ejercicios. Sí, una tarea grupal. Eligen 5 y suben hasta que sea 2021 al aula virtual. Una pregunta. El grupo virtual y ya está la actividad, ¿no es cierto? Todavía no. ¿Perdón? Le preguntaba si ya está la actividad en el aula virtual y si es el mismo grupo que tenemos en el aula virtual. No, todavía no está la asignación abierta. Para este no está. El otro ya hicieron ahorita la participación. Para este no está abierto todavía. Sí, y es en los grupos del aula virtual. Profe, ¿será posible cambiar el plazo? Tipo para la próxima clase. Pero son 2, 3 días después. Sí, un poquito más de tiempo ahí. Digo, por el feriado, más que nada. Igual lo hacen virtual. No tiene que hacerlo presencial. Es en grupo.
Les abro la asignación en estos días, ¿no? Bien, quedamos ahí. Gracias, chicos. Inge, disculpe, una última cuestión. Sí, le escucho. Ahorita entré al aula virtual y veo que, incluido yo, hay bastantes personas sin grupo. ¿Cómo hacemos de este trabajo las personas de estas? ¿Nos vuelve a asignar o cómo? A ver, señor Tipa, es la quinta o sexta vez que voy a decir exactamente lo mismo. Ya en algún momento les dije, les volví a ingresar y les dije que debían estar ingresando al aula virtual para que no pase esto. Si ya se quedaron sin grupo, al menos esta tarea se quedaron sin grupo. Profe, ¿puede disculparnos por última vez lo de los grupos que no hemos revisado la plataforma? La Por primera esta vez me vez. pasó esto. El próximo semestre con todo gusto. Inge, disculpe. Ah, bueno, disculpe.